David, que es el escritor o el que Dios inspiró para este salmo, es el autor de la mayoría de los salmos, no de todos, pero de la mayoría. Cambia su forma de expresarse en este salmo. Del versículo 1 al 3 le está hablando a Dios de los beneficios de una manera distinta, y ahora como su pastor. Y ahora David habla distinto a partir del versículo 4. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y es la primera vez que en el salmo mete yo y tú. Es un discurso o una expresión donde David se acuerda cuando él era pastor de las ovejas y cómo las tenía que dirigir a mejores pastos. Las tenía que dirigir a los pastores en el oriente. Sería bueno un día platicar sobre eso. No es mi tema especial hoy, pero hablaré algo al respecto por el salmo que estamos tocando. Empezaban llevando las ovejas en primavera, al principio del año, en las faldas de las partes elevadas donde el pasto había crecido en el invierno y ahora que estaba floreciendo, había sido regado en el invierno, y ahora que estaba empezando a brotar la primavera, había pastos lejos de las cumbres de las montañas. Pero conforme pasaban los meses, los pastos se acababan y tenían que ir a otra sección a comer los pastos. Un buen pastor sabe que si pastan demasiado las ovejas en un solo lugar, las ovejas son especiales, comen tanto pasto que lo arrancan de raíz. ¿Lo qué? Y ya no vuelve a crecer la siguiente temporada. Entonces, cuando el pastor ve que han terminado de comer el pasto adecuado, el pasto saludable, los mueve a otra parte. Tiene que estar en constante movimiento el rebaño, recibiendo un buen alimento que el pastor está buscando. Y conforme se acababa el pasto lejos de las montañas, se acercaban un poco a donde bajaban los ríos de las cumbres nevadas, y había un nuevo pasto verde para el verano. Pero cuando se acababa y pasaba el verano, tenían que empezar a subir la montaña. Aunque era un trabajo más lejano de donde ellos tal vez vivían o residían, llevaban las ovejas cada vez más lejos. Y vamos a entender que al regresar a casa el pastor tardaría más meses o semanas en regresar. Él lo tenía que hacer, pues ir subiendo las montañas conforme pasaba el tiempo. Aseguraba que las ovejas siempre comieran un pasto fresco. Y curiosamente, mientras más cerca de las montañas estaban, los ríos y las aguas que descendían y los rocíos que regaban los pastos eran más abundantes, y el pasto mejoraba conforme avanzaban hacia las partes montañosas y subían por ellas. Sin embargo, David dice aquí, o el pastor David, que lo está expresando de esa manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque en este trabajo de buscar nuevos pastos, en este trabajo de buscar para el rebaño que él preside, para llegar más alto en la montaña, a veces hay valles profundos. Y no se pueden llegar a esas zonas de mejores pastos. Mientras más se acercan a la montaña, mejor se va componiendo el pasto, más regado, más cerca de las cumbres nevadas de las montañas está, que era la forma natural en la que se regaba la tierra. Y de ahí nace el río Jordán, inclusive de unas cumbres nevadas. Si usted lo ha revisado o estudiado, pues hay valles. No puedes llegar a otra sección más cerca de lo alto sin ir caminando y bajar un valle y luego subir a una nueva altura. La vida cristiana es igual. Para ir caminando a nuevas alturas y comer el alimento que Dios tiene para nosotros siempre fresco, en esa trayectoria, guiados por nuestro buen pastor que es Jesús, hay valles. ¿Hay qué? David lo había experimentado cuando él llevaba las ovejas de su padre. Si ustedes recuerdan el pasaje cuando el profeta Samuel viene a ungir a David como un rey futuro que va a gobernar la nación, David no está en la casa.
Están todos los hermanos y el papá Isaí manda llamar a los hermanos, pero no a David. Y cuando Samuel dice que no se van a sentar a la mesa a comer si no llega David, y válgame que los hermanos de David comían, dígale al que está a su lado, como tú comprenderás, significa que David estaba lejos de la casa, tuvieron que esperar que fueran por él y lo trajeran. Nada va a tomar a un pastor por sorpresa mientras dirige su rebaño a pastar nuevos y frescos pastos, como ya lo expliqué, porque sabe que para llegar a la siguiente zona de pastos agradables hay un valle, y en el valle hay oscuridad. ¿Qué hay en el valle? Porque el sol no logra bañar por completo, una depresión. Hay secciones, mientras no estés en un valle, estés en la parte superior, pues el sol riega o baña con la vida que el sol da. Pero allá en los valles donde hay riscos que hay que bajar y luego subir por una ladera, hay lugares oscuros. Es el lugar perfecto para los depredadores. Los depredadores o los animales que devoran las ovejas, es más difícil que las ataquen en un llano a que las ataquen en un valle. Los propios riscos, las propias cuevas que están en los valles que hay que cruzar para llegar a nuevos pastos, son propicios para que hasta ladrones se oculten. Y David lo había vivido pastoreando las ovejas, y ahora lo expresa de esta manera: cuando pase por un valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo en cada prueba. Aunque de pronto para ir a la siguiente etapa que tú tienes para mi vida tenga que pasar por un valle, no temeré, no porque soy valiente, no temeré porque tengo mucha experiencia, no temeré porque tengo el terreno dominado, no temeré porque tú estarás conmigo. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Los mejores pastos están cerca de la cumbre. Dígalo. Así que un pastor sabio, un buen pastor, va a ir llevando las ovejas desde las planicies lejanas a las montañas, hasta las faldas de las montañas, hasta empezar a subir las montañas, hasta llegar a la parte media, que es lo más alto que pudieran subir comúnmente los rebaños y los pastores, porque ahí están los mejores pastos y están bañados con las mejores aguas. Pero tienes que saber que para subir más arriba en la montaña tendrás que pasar por valles profundos, de los cuales el Señor sabe que es un proceso en el que tenemos que pasar, y te sacará victorioso, porque Él ha prometido estar con nosotros. David llegó a experimentar en esos valles una sensación de muerte. Por eso dice: aunque ande en el valle de... No dice que ir al valle es ir a morir. Es una experiencia similar de desesperación, porque está solo. David, algunos que tenían dinero y muchas ovejas, llevarían auxiliares o ayudantes con ellos. Pero generalmente David tenía, dicen sus hermanos, cuando llega al frente de batalla y sus hermanos mayores están en el ejército y van a enfrentar a los filisteos, aunque nunca los enfrentaron, pero se forman en posición de batalla, en formación de batalla. Dice un hermano, el hermano mayor de David, Eliab: ¿dónde dejaste esas pocas ovejas? ¿Cómo dice? Generalmente David no tenía ayudantes, si no lo hubiera escrito en alguno de sus escritos o salmos. Él cuidaba solo las ovejas, y él vivió estas experiencias. Él no dice que va a un valle a morir, sino que cuando ande en una experiencia como de muerte, no temerá, porque el Señor estará con él. Y una de las cosas más difíciles en la vida, hablando la verdad como hombres, es una experiencia de muerte. ¿Es una qué? No sé si alguien la ha tenido. Un accidente donde solamente el federal, bueno, ahora la Guardia Nacional, checa el accidente y dice: no sé por qué está vivo, porque este accidente es para que usted estuviera. Y cuando pasas por una experiencia, una enfermedad, que hace poco por la pandemia muchos experimentaron de cerca, si fuiste tú enfermo y sentiste en cierto momento que ibas a... y no moriste, porque Dios tiene un plan para ti.
Si ya hubieras terminado lo que Dios tiene para ti, Él te hubiera llevado. Ese momento difícil de salud fue el momento ideal para llevarte. Hubieras estado con el Señor, lo cual la Biblia dice en palabras del apóstol Pablo, es muchísimo mejor que quedarse aquí pagando la luz, la hipoteca de la renta, soportando a veces la menopausia de tu esposa y pagando las altas colegiaturas para darles a tus hijos universidad. En un sentido práctico, cómico, pero Él no te llevó porque tiene un plan para ti todavía aquí en la tierra. Ahora, no te llevó no porque si te lleva, ¿quién va a cuidar a tu familia? Pues es una pregunta que se hace todo varón responsable casado. Los irresponsables dicen, ay, rásquense como puedan. Pero los que son responsables dirían, ¿quién se va a hacer cargo de mi familia? Si Dios te llama, Dios se hará cargo de tu familia. Aunque sería muy sabio que compras un seguro. Yo tengo 3. Yo valgo más muerto que vivo. ¡Ay, jole! No le den ideas a mi esposa, gloria a Dios. Yo le digo a mi esposa, si un día yo parto, después de llorar vas a sonreír. Si parto antes que tú, porque tú estás asegurada, yo estoy asegurado para darte a ti un beneficio si partiera por enfermedad, por accidente, de tantos millones de pesos. Sí, me dice ella, pero tú eres más valioso que todo eso. ¡Ay! Por eso te quiero, chiquita. Pero hay muchos hombres irresponsables que una tarjeta de crédito la puedes sacar con un seguro de 150 pesos mensuales. Me imagino que no los tienes, si es que no tienes un seguro. Y un seguro no es falta de fe, es sabiduría para no desproteger tu familia si Dios te llama. Porque si Dios te llama, tú vas a estar bien. ¿Quién va a estar bien? El que Dios llame. No tenga miedo, no digan, si Dios me llama, yo voy a estar bien. No va a haber barrigas allá en el cielo. Nadie va a tener obesidad. Nadie va a tener problemas de cardíacos. Nadie va a tener úlceras. Nadie va a tener suegras. Pablo dijo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de que ustedes me necesitan, fui dejado para ayudar. Pobre Pablo. La muerte es un temor profundo en el corazón del ser humano que todos debemos un día enfrentar. Tener temor a la muerte abre puertas que no son de Dios a tu vida. Tampoco tenemos un deseo de morir. Dice el hermano Wayne Myers, no sé si lo conozcan, han oído hablar de él, que está cumpliendo 101 años en agosto que viene. Es un misionero cristiano, es una autoridad porque ha servido a Dios y a la iglesia mexicana 70 años en México. ¿Puede alguien dar un aplauso por la vida de este hombre? Un ejemplo. Y el hermano Wayne Myers hace un desayuno en el día de su cumpleaños, que él paga el desayuno, invita a muchos pastores, 200, 300, cada año van más, porque el hermano Wayne dice, pues venga a mi desayuno de cumpleaños, hermano, porque no sabemos si sea el último, así dice. Y uno dice, como lo ve, dice, no, pues hay que ir porque el amor es el último. Pero ya tiene como 20 años invitándome con la misma frase. Es resistente. Y él nos dice a manera de broma, yo sé que cada año dice, oh hermano Felipe, qué bueno que vino. ¿Cómo está el hermano Angélica? Sigue diezmando, hermano, porque eso es su ataque principal. Si lo dejamos pasar y no diezma, es capaz de asaltarnos a todos. No, todo está bien, hermano. Diezmo, está mi esposa conmigo, no pudo venir. Oh, hermano, yo sé que cada año estoy más cerca del cielo, hermano, pero no tengo prisa. Favor de no empujarme. Pues 101 años. 101. Pero la muerte solo es una puerta. Es un portal. Si tú tienes a Cristo, ¿alguien tiene aquí a Cristo? ¿Alguien ha rendido su vida a Cristo? No porque sea sabio, sino porque Dios tuvo misericordia de él, aleluya. Íbamos a exceso de velocidad rumbo al infierno, pero un día que en su gracia y en su sabiduría Dios permitió, alguien nos compartió, creímos en él y nuestra vida de ir rumbo al infierno ahora va hacia el cielo por la gracia de Dios y por la fe en Cristo. ¿Alguien está agradecido con eso? De manera
que debemos tener la seguridad y no el temor ni la duda de que el día que partamos, no por mis méritos, sino por los de Cristo, no por mi obediencia, sino por la de Cristo, no por un amor perfecto mío, sino por el amor perfecto de Dios mostrado en la cruz hacia nosotros, estaremos con Él para siempre. Por medio de la fe, de haber puesto nuestra confianza en Dios y en el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. No debemos tener temor al día de la muerte, como no debiéramos tener temor de abrir una puerta y entrar a un lugar donde nunca hemos entrado. Porque aunque ciertamente no sabemos qué hay después de la muerte que nos conste, la palabra de Dios dice que estaremos con Él para siempre. Eso nos debería bastar. Que allá no habrá más muerte, más dolor, más tristeza, más enfermedad. Vamos a un lugar mejor. Diga, voy a un lugar mejor, pero hasta que Dios lo determine. Diga, yo voy a partir hasta que Dios lo determine. Yo no escogí mi día de nacimiento, tampoco escojo mi día de la muerte. Un cristiano que tiene temor a morir, no que quiere morir, no, porque tampoco queremos disfrutar la vida y honrar a Dios en los días que Él nos dé sobre la tierra. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero un cristiano que tiene miedo a la muerte no ha conocido bien lo que Jesús hizo por él en la cruz. No debes tener temor a la muerte. Dice la Biblia que el postrer enemigo, la muerte, fue vencido cuando Jesús resucitó, porque Él es el primero que resucitó de muchos que vamos a resucitar en el momento adecuado con Él. Dale un fuerte aplauso a Él. La muerte no tiene ya más autoridad sobre nosotros. Pero David, andando pastoreándolas, pasó por esos valles donde a veces solo, lejos de su casa, tal vez con algún león, como la Biblia dice que enfrentó, o un oso, o unos ladrones, enfrentó una situación o un día resbaló, cayó y no podía salir. Pero él recuerda que en todos esos valles de sombra y de Dios estuvo con él mientras pastoreaba las ovejas. Y ahora que era perseguido por Saúl, el rey Saúl, y pasaba por esas situaciones de persecución, como de valles de sombra y de muerte, así como tú estuviste conmigo cuando yo llevaba las ovejas a otro nivel de pastura, a un nivel más alto de mejores pastos y de mejores aguas, no temeré la circunstancia que estoy viviendo, porque tú estarás conmigo aún en la dificultad más grande de muerte que yo pudiera enfrentar. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Por qué las ovejas son llevadas por los pastores por estos valles más arriba en la montaña? Si es a veces complicado pasarlas por esos valles, porque no hay otro camino a las alturas más que por medio de los valles. ¡Ay, jole! No hay manera de llegar más alto que por medio de los valles. Cheque usted la orografía o la geografía de cualquier lugar. Pero Paco ha ido a Israel, o alguno otro ha ido a Israel, van a hacer un viaje a Israel, por lo que yo tengo entendido. Y antes de llegar es una región con muchas montañas, especialmente la región de Judea o donde está Jerusalén. Hay bajadas, hay subidas. Las bajadas se convierten en valles. Siempre que vas hacia arriba pasas por un valle, pero no te quedas en el valle. El pastor de pastores, el príncipe de los pastores, que es tu pastor y mi pastor, sí, nuestro pastor terrenal tenemos uno, pero el príncipe de los pastores, que es Jesús, nos va a llevar a salir de los valles a lugares de más altura para mejores pastos y mejores aguas. Dale un aplauso a Dios. No solamente los valles harán que lleguemos más arriba en las montañas. Diga, hay mejores pastos. Siempre vas a disfrutar más la palabra, siempre vas a tener más hambre de la palabra mientras más cerca del Señor estés. La montaña a la altura representa la presencia de Dios. Hay muchísimas, platicaba yo con Angélica el día de ayer,
antes que saliera yo para Monterrey, que llegué aquí anoche, sobre que todo lo que se refiere de montañas, estábamos leyendo un salmo, en especial queremos memorizar un salmo en este mes, y ese salmo habla de la montaña, llegar a la altura con Dios, que siempre representa la presencia de Dios. Y si queremos estar más cerca de Dios, en la altura espiritual, vamos a disfrutar mejor la palabra. Los mejores pastos están más cerca de la cumbre, y no solo los mejores pastos, sino las fuentes del agua más cristalina y refrescante. Es ahí donde las ovejas encuentran los manantiales más frescos y puros, y las ovejas requieren mucha agua, pues ya ve que están lanuditas y la lanita les hace sudar. Dígalo, la lanita nos hace sudar. David dice: el pastor te cuidará lejos de la montaña, pero el pastor te va a llevar, el que te quiere alimentar bien, más cerca de la montaña. Vas a comer mejores pastos conforme te vayas acercando a la fuente de agua y al pasto mejor regado, donde hay menos acceso, menos gente va, por lo tanto el pasto está en mejor condición. Y mientras más vas subiendo, encuentras el mejor pasto. Un pastor sabio, su pastor Paco Garza, de ustedes aquí en la fe y de las filiales que están conectadas, de los grupos que están conectados, se ha ocupado siempre de darles buen pasto. ¿Alguien lo reconoce? Esta es una de las congregaciones que mejor palabra tiene en todo el país. Alguien dele gloria a Dios. Es más, usted podría hacer una libreta de autógrafos o frases de los invitados que vienen a darle palabra aquí, y de las palabras que da el staff local aquí de predicadores de la fe, y usted tendría la lista de los mejores predicadores de México y de otras partes del mundo que vienen a dar palabra aquí, porque su pastor está interesado no solo en que coman la palabra, sino que sea de la mejor calidad posible. Pero hay que entender que mientras más alto estemos, más valles pasamos. Mientras más alto estemos, diga: para eso soy hombre. Dígalo: para vencer el temor e ir más profundo y más alto con el Señor. Quiero compartir con ustedes el resto del tiempo que tengo asignado 3 verdades bíblicas para vencer el temor. Porque la Biblia dice entonces que pasarás por valles para ir más alto con Dios, para comer mejor, para disfrutar más su presencia, para beber del agua más cristalina, tener una relación con el Espíritu Santo más profunda. Tendrás, mientras subes, que pasar por estos valles. No puedes crecer espiritualmente sin los procesos, sin el trato de Dios en tu corazón. Jesucristo mismo, cuanto fue hijo de Dios, fue sometido a pruebas, fue perfeccionado por lo que padeció. Si Jesús, que es hijo de Dios encarnado, fue perfeccionado por lo que padeció, también nosotros lo seremos. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Pero ¿qué pasará cuando estés en esos valles y el temor te asalte? Yo quiero compartirte 3 verdades que son bíblicas totalmente para vencer el temor. La primera está en Josué capítulo 1 verso 9, y la menciono de esta forma: tú vencerás el temor cuando reconozcas que aunque no lo ves o no lo sientes, Él está contigo, porque Él prometió así hacerlo. No lo ves, no lo sientes, pero Él prometió estar contigo. En Josué 1:9 le dice Dios a Josué que acaba de morir Moisés. ¿Quién acaba de morir? Y Josué tiene inseguridad y hasta cierto temor de poder ser el líder que la nación necesita. Entonces Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas, se lo sabe, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Diga conmigo con voz de hombre: Él prometió acompañarme, estar conmigo donde quiera que vaya, aún en el valle más profundo y aún en la experiencia como de muerte más dolorosa. Dele un aplauso a Dios.
Dios no falta a sus promesas. El que Dios diga que va a estar contigo no tiene que ver con cómo te sientes. Si no te sientes bien, si no sientes la presencia, Él dijo que estaría contigo. Necesitas creerlo. Necesitas reconocer que aunque el ambiente que te rodea, las noticias que te dan no sean agradables, Él prometió estar a tu lado y no faltará a su promesa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo prometieron estar a nuestro lado. El Padre dijo, el Hijo dijo y Jesús dijo del Espíritu Santo. Jesús dijo del Espíritu Santo: Él estará con ustedes para siempre. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Jesús dijo de sí mismo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días. Él prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Él mismo dijo que estaría con nosotros. Y el Padre le dice a Josué en Josué 1:9: no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Hay promesas en la Biblia de que el Padre estará con nosotros, Josué 1:9. De que el Hijo estará con nosotros, he aquí en los evangelios: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y de que el Espíritu Santo estará con nosotros. Dijo Jesús: conviene que yo me vaya para que Él venga y Él estará con ustedes para siempre. ¿Qué parte de que Dios estará contigo no entendiste? Es que no he andado muy bien. Tampoco dice Dios que cuando andes bien estará contigo y cuando no andes bien no estará contigo. Él va a estar contigo aunque tú andes mal. Aunque tú fueras infiel, Dios permanece fiel. No te va a respaldar igual. No vas a tener la comunión con Dios igual cuando estás cerca de Él que cuando estás lejos. Pero Él prometió estar contigo aunque a veces tú no estés del todo en la actitud de estar con Él. Cuando un cristiano peca, ¿lo deja Dios? No. Tendría que dejar de ser hijo y luego volverse a arrepentir y volver a nacer de nuevo. No. Cuando un cristiano peca, entristece al Espíritu Santo que está dentro de... Vamos a hablar de cuando un cristiano entra a un antro, a un table donde hay mucha carne, podrían ponerlo carnicería. Hay bistec de bola, guayón, chuletón, doble pechuga, triple pechuga. ¡Ay, jole! ¿Debe estar un cristiano en esos lugares? Menos. O sea, ¿qué está haciendo ahí? Ofendiendo a Dios, imaginándose cosas. Pero cuando un cristiano va a esos lugares, mete al Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo no se queda en la puerta y dice: no, yo a esos lugares no entro, entra tú. Te metes con el Espíritu Santo adentro al table. Te estoy hablando. Cuando un cristiano ve pornografía, el Espíritu Santo dice: ay, no veo, me tapo los ojos. No. El Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿que está dónde? Lo haces, lo afectas con esas imágenes. Porque Dios ha dicho: no te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo donde quiera. Y su promesa no es condicional. Salvo que alguien abandone a Dios, reniegue de Dios y permanezca en pecado, practicando el pecado, ya no podemos decir si Dios está con él. Por lo menos yo no. Lo primero que pierde es la seguridad de que Dios está con él. Pero si se aleja lo suficiente de Dios, pues como se alejó Judas, como se alejaron un montón de personajes bíblicos ahí. Dice la Biblia que un día Sansón le pone la trampa a Dalila 3 veces. Era para que aprendiera la lección. Es muy sonso porque en 3 veces que le pone una trampa no aprende Sansón. Y cuando le pone la trampa por 4ª vez, dice: me levantaré como las otras y escaparé. Mas él no se había dado cuenta que Dios ya no. No debes arriesgarte. Nadie se debiera arriesgar a alejarse de Dios, a caer en una vida como la que practicaba antes con el pecado, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo puedes pasar una línea de no retorno. Lo primero que pierdes cuando pecas y no te arrepientes y empiezas a pecar de nuevo es la seguridad de que Dios está contigo. Pero yo estoy enseñando que aunque tú hagas el mal, Dios está
contigo. De hecho, lo sostengo porque es Dios el que te redarguye de que estás haciendo para que vuelvas a Él. ¿Cómo se te ocurre que si Él está contigo, aun cuando tú fallas, Él no va a estar contigo en una batalla, en una lucha, en un valle de sombra y de... Él está contigo porque Él es fiel a su palabra. El Padre lo prometió, el Hijo lo prometió y el Hijo prometió que el Espíritu Santo estaría contigo. Dios está contigo. Aunque no lo sientas. Es que no lo veo. Bueno, sí, hay momentos donde se percibe la presencia de Dios y se manifiesta el efecto de la presencia de Dios, pero Él prometió que siempre, hasta el fin del... Acéptalo. Es que yo no lo siento, es que no creo. Aunque no creas, cree. Él está contigo. ¿Tú estuviste al pie de la cruz cuando Jesús murió? Te pregunto, ¿estuviste ahí en el monte de la calavera? ¿Estuviste ahí? ¿Tienes el video? Aunque sea en VHS. ¿Por qué lo crees? Lo lees en la Biblia, alguien lo enseña y en tu corazón hay fe y dices sí. Y yo ya tengo 40 años de haber entregado a Cristo y lo creo totalmente, que me podría costar la vida y yo seguiría creyendo que Jesús murió en la cruz hace casi 2000 años por mí, pagó por mis pecados y por eso están mis pecados cubiertos y mi conexión es real con Dios porque acepté el sacrificio de Jesús sin haber estado ahí, sin haberlo visto. Yo lo creo. Cree que Él está contigo. Aunque andes en el valle de sombra, porque el Padre prometió, le dijo a Josué: estaré contigo donde quiera. Jesús lo dijo: estaré con ustedes todos los días hasta el... Aunque literalmente Él está en la presencia de Dios, a la diestra del Padre. El que está con nosotros es el Espíritu Santo. Y el Padre y el Hijo están en nosotros o con nosotros por medio de Él. Él está contigo. Si no están saliendo las cosas como tú piensas que deben salir o como quisieras, por lo menos te alienta que Él está contigo y tú y Dios, o Dios y tú, son mayoría. Dale un aplauso a Dios. Número 2. ¿Cómo se vence el temor? Número 1, reconociendo, creyendo que aunque no vea o sienta a Dios, Él prometió estar conmigo y Él no falta a sus promesas. Número 2, ¿cómo se vence el temor? Enfrentándolo. Diga, pues sí. Dígale al vecino, pues sí. Como buen mexicano, pues sí. No puedes vencer el temor del que huyes. La Biblia dice de el rey David, en primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 48, en el famoso enfrentamiento entre David y Goliat. David era un joven promedio, pero era un muchacho de 14, 15 años que tal vez medía entre 1,60 a 1,70. Todavía estaba en crecimiento, los hombres crecen hasta los 21, 22 años. Pero tal vez medía 1,50, 1,60. Estaba entre esa estatura porque era joven, todavía era el menor de todos sus hermanos, era el más joven. Y Goliat, según la escritura, medía 2 metros 80 centímetros. Esta pantalla mide 2 metros 85 centímetros. Tómeme la foto. Eso medía Goliat de alto. Era un gigante. En las casas, en tu casa donde el techo es a 2.50, no cabía Goliat. En tu regadera, donde la regadera está puesta a 2.30, pues no podía bañarse Goliat. Era un gigantón. Más o menos pesaría entre 400 y 500 kilos. ¡Ay, jole! Digo, yo sé que hay personas que pesan 300 kilos, que tienen un problema de obesidad mórbida y salen en la tele, kilos que matan, por ejemplo. O otra cosa. Pero Goliat era corpulento, era músculo. Él traía una cota de malla, una camisola o camiseta interna abajo de la armadura que pesaba 60 kilos. La camisetita, tú pesas 70, nada más 10 arriba de la camiseta que usaba Goliat. Y el hombre
había sido entrenado para ser un guerrero desde su juventud. Y David era pero él era valiente. Alguien déle un aplauso al Señor. ¿Qué quiere decir valiente? Valiente es alguien que no tiene temor. No, ese es un loco. Hay cierto temor que dice que me evita que yo me acerque demasiado a la orilla, porque si me acerco demasiado a la orilla me voy a dar un zape, ahí me voy a caer. Cuando tú manejas hay una actitud de precaución o temor de no estar muy cerca del otro carril, porque pudieras interferir con el otro automóvil y causar un accidente o golpear a otro automóvil. Entonces hay un temor sano para la vida. Lo que no debemos hacer es dejarnos dominar por el temor. Diga, dominarme, que el temor me domine. El valiente no es el que no tiene temor, sino el que es capaz de ir avanzando o de enfrentar el temor y no detenerse a pesar de lo que siente. ¿Le puedes dar un aplauso a Dios? Valiente es el que tiene temor, lo enfrenta y avanza. Si tú tienes temor a la oscuridad, que sería una contradicción que un cristiano tenga temor a la oscuridad, porque eres la luz del mundo. Gracias por tu entusiasmo. Se te fundió el fusible porque no has de alumbrar. Hay cristianos que tienen miedo a la oscuridad y dicen, en su casa siempre está prendida la luz del pasillo que da al baño, y ellos le preguntan, oye, ¿por qué no la apagas? Y él no te dice, es que tengo temor de la oscuridad, es que cuando me levanto no me quiero tropezar para irme al baño. Mira qué inteligente es. Si tienes temor a la oscuridad, la próxima vez debes llegar a tu casa y apagar todas las luces, desde la entrada hasta tu cuarto, e ir caminando, aunque sientas que el vampiro Drácula aquí te está enseñando los colmillos y te quiere chupar la sangre. Aunque cuando caminas sientes que algo está aullando y que es un hombre lobo, es tu perro que no se calla. Tú tienes que enfrentar lo que te tiene detenido, causándote temor, porque si no lo enfrentas, no hay victoria sobre el temor. Hay dos reacciones al temor: huir o paralizarte, o enfrentarlo. El valor no es la ausencia de temor, sino la decisión, la habilidad, la capacidad de enfrentar o avanzar a pesar de lo que piensas o sientes. Y el diablo es experto en mandarnos pensamientos de temor y sensaciones de temor. Pero cuando el diablo lance dardos de fuego del maligno, nosotros tenemos que tomar el escudo de la fe, con el cual apagar esos dardos y creer lo que Dios dice. El temor se enfrenta como David enfrentó a Goliat. Dice el versículo 48 del primer libro de Samuel, capítulo 17: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David dijo: Pastor Paco, vamos a orar. No. Papá, mamá, esposa, vamos a hacer ayuno por una semana. No. Tengo que ir a un retiro espiritual, a un remen. No. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. El gigantón de 400 kilos, o más o menos, se echó a andar, y 2,80 metros, con una armadura que la pura camisola de malla de fierrito, así como cadenitas abajo de su armadura, pesaba 60 kilos, para atacar a David. Y David, en vez de echarse para atrás o pedir ayuno y oración o buscar apoyo del grupo de intercesión, se dio prisa y corrió a la línea. Tienes que enfrentar lo que temes, sabiendo que Dios está a tu lado, lo sientas o no lo sientas, y te vas a dar cuenta que la mayoría de las cosas que temes no son como pensabas, y que aun cuando una situación que enfrentas es difícil, entonces verás el respaldo y la gracia de Dios, porque te atreves a enfrentar lo que temes. Dios se manifestará a tu favor. Alguien dele un aplauso al Señor. Y número 3, ¿cómo se vence el temor? Prácticamente reconociendo y creyendo que aunque yo no vea o sienta a Dios, Él prometió estar conmigo y yo creo su promesa, pues Él no falta a su promesa. ¿Cómo se vence el temor? Enfrentándolo.
Hay quien le tiene temor a las cosas encerradas o lugares encerrados. Se llama claustrofobia. ¿Alguna vez tuvo una mala experiencia en un elevador? Súbete al elevador, cierra las puertitas y hasta el 30º piso, sabiendo que Dios está contigo, enfrentando el temor, para que ese temor que te paraliza o te detiene sea vencido por la gracia que Dios manda cuando tú te atreves a enfrentar a tu gigante. Dice la Biblia que cuando el gigante caminó contra él, David se dio prisa. ¿Se dio qué? O sea, no salió así con las piernas temblando, se dio prisa porque él sabía que Dios estaba con él. Empezó a agitar la onda y fue el primero en agarrar la onda, aleluya. La aventó, o sea, soltó una punta y Dios dirigió la piedra. Dígalo, dígalo, dígalo de nuevo. Es cierto, yo no puedo decir que David no tuviera buena puntería, pero discúlpame, no fue la buena puntería de David, fue Dios que tiene puntería para acertar a todo lo que él le tira. Y si el Dios de la puntería dirige tu piedra no podrá fallar. David tenía que correr, agitar la onda y soltarla. Dios dirigiría la piedra. Tú haces tu parte. Y entonces la gracia de Dios viene para ayudarte cuando tú enfrentas lo que temes y con los recursos que tienes, haces lo que Dios te ha mandado a hacer. Cada vez que ofrendamos y diezmamos, lanzamos una piedra de fe ante la situación económica que podemos vivir o que se nos puede venir. Si alguien está desempleado, si alguien no tiene ingreso, pero vendió 2 o 3 cosas ahí que tenía olvidadas o las arregló y las vendió y le sacó un poquito de jugo a esa vieja lavadora que vendiste, la arreglaste, la limpiaste y le sacaste 3,000 pesos, no sé, de todo lo que Dios te dé, lo primero que haz es lanzar tu piedra de fe al diezmar y ofrendar. Y cuando tú actúas confiando en Dios, sabiendo que Él está contigo, haciendo tu parte, Él enviará una gracia, una ayuda sobrenatural para que des en el blanco. El gigante solo tenía la parte de los ojos descubierta. Si leemos con detenimiento la Biblia y buscamos las costumbres de pelea de ese tiempo en otros escritos, sabremos que el gigante Goliat estaba en una armadura de pies a cabeza. Solo a la altura de los ojos tenía una apertura para poder. ¿Dónde dio la piedra? Dicen los estudiosos que corresponde al 7% de la superficie del gigante. 7% descubierto. ¿A dónde fue a dar la piedra? Te pregunto, hay un 7% de posibilidad de que te den el trabajo. Hay un 7% de posibilidad de que el cáncer no sea maligno. Hay un 7% de posibilidad de que tu esposa no te deje. Pero Dios es experto cuando tú enfrentas tu temor confiando en Él y tomas los recursos que Él te da haciendo su voluntad, para que aunque sea solo un 7% de posibilidad, tu piedra pueda acertar en ese 7%. Y número 3, ¿cómo venzo el temor? Creciendo en entender y experimentar el amor de Dios. Dígalo, creciendo en entender y experimentar el amor de Dios. Ahora, todos estamos aquí y nos hemos reconciliado con Dios o tenemos una relación con Dios el Padre porque recibimos un poco o entendimos un poco del amor de Dios. Algo que conquista el corazón de cualquier ser humano es entender que a pesar de su maldad y su pecado, Dios nos amó de tal manera que dio a para que no, los que crean en Él no se pierdan, mas tengan. ¿Cómo me amó si yo lo ofendía? Porque Él es Dios y quiso manifestar su amor a pesar de que tú todavía no cambiabas. Dios nos esperó a que cambiaras para amarte. Nos amó cuando todavía éramos sus enemigos y practicantes pecadores, porque en esto consiste el amor, no en que tú y yo hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y entregó su vida por nosotros, siendo aún pecadores. ¿Alguien le da gracias a Dios?
Pero el que una persona experimente el amor, un toque de Dios y crea que a pesar de su pecado Dios le amó y experimentó el amor de Dios, no quiere decir que ya conoce todo el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3 verso 14 al 19 que el amor tiene muchas dimensiones. ¿Tiene qué? Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Diga, arraigado, cimentado en amor. No nomás una embarrada de amor, arraigado, cimentado, sea capaz de comprender con todos los demás cristianos que aman a Dios cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que al conocer más del amor de Cristo o de las dimensiones del amor de Dios, seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Crecer en entender y experimentar el amor de Dios nos llevará toda la vida. Dale un aplauso a Dios. Creo que lo comenté aquí en esta congregación. Estoy terminando, es mi último punto y voy a hacer una oración. Cuando alguien va al mar, alguien que nunca ha ido al mar, alguien que nunca ha estado en el mar, lo ha visto en la tele, en películas o no, pero nunca ha ido al mar, la primera vez que va al mar se impacta si va con un buen gusto. Y si no sabe nadar, aunque no nade, el solo meter sus pies a la orilla del mar lo tiene contento. Él llega diciéndole a toda la familia: ya conozco, pero ni siquiera se metió. El tremendo no sabe nadar y se quedó ahí en la orilla nomás. Y se quedó como 2 horas y se quemó todo el cuello y todo lo demás porque ni crema se puso. Pero conforme venían las olas y se iban, se empezó a hundir en la arena porque está humedecida y es porosa. Entonces él se sentó y luego la espuma le vino y probó el agua. Estaba salada, pues sí, ¿qué creías? ¿Que era agua pura esa agua o qué? Y él llega emocionadísimo diciendo que ya conoce el mar, pero no conoce el mar. Conoce esa playa. Se mojó un poquito. Él puede ir a esa misma playa y meterse, torear las olas, o puede ir a esa misma playa y meterse y nadar. Pero supongamos que fue a cuál playa les queda cerquita. A la Isla del Padre, no, pero para allá necesitan visa, así que otra. Tampico, Mazatlán. Pues digamos que fue a Acapulco. Y entonces estuvo en Acapulco, en la playa La Calera. Pero ahí está Hornitos, y está Puerto Marqués, y está la playa del Revolcadero, donde está el Acapulco Princess. El que vaya a una playa, al puerto de Acapulco, ni siquiera significa que conoce toda la playa o el mar que está en la bahía de Acapulco. Le falta Vallarta, Mazatlán, Manzanillo, Los Cabos, Cancún, Puerto Escondido, Huatulco, La Paz, Tuxpan, Playa del Carmen, Tulum, todas las playas. Y cuando acabe con México, que se vaya a la Florida, se vaya a los Cayos de la Florida, a República Dominicana, Punta de Cana, a Cuba, a las playas del Caribe de Cuba, a Puerto Rico. O sea, hay playas. Y luego se va al Mediterráneo, a la Riviera Francesa, a Barcelona, que está en la playa. O sea, nunca vas a acabar de conocer el mar en las playas donde toca la tierra, menos el amor de Dios. Tendrías necesidad de 10 vidas reencarnadas, y la reencarnación no existe. Dale un aplauso a Dios. Así que no se puede, y tendrías que dedicarte toda la vida. Te va a llevar toda la vida conocer un poco más del amor de Dios, pero nunca lo vas a conocer todo hasta que lo veas cara a cara, hasta que un día estés con Él y partas de esta vida por el umbral
o la puerta de la muerte, o te toca estar vivo cuando Él regrese por segunda vez por la iglesia. Pero el amor de Dios es infinito. Es muy pretencioso que alguien diga que conoce el amor de Dios, porque Pablo por esto oraba y doblaba su rodilla, para que la iglesia de Éfeso creciera en conocer la longitud, la profundidad, la anchura, las dimensiones del amor de Dios. Dice, para terminar, Primera de Juan, sobre el amor, sobre esta misma verdad, capítulo 4, verso 18. Vamos a leer del 17 al 19, primera carta de Juan, sobre esta verdad, crecer y experimentar más el amor de Dios. Primera de Juan 4, 16 al 19, enfatizando el verso 18. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, verso 18, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, o amamos a Dios, porque Él nos amó primero. La NTV dice del verso 18: esa clase de amor, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si con nuestra relación hacia Dios tenemos miedo por el temor al castigo, eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La versión de la Biblia libre, BBL, B de Víctor, B de bueno, L de libre. Donde hay amor, no puede haber temor. Y si Dios nos ama por completo, ¿cómo nos ama Dios? El entender que nos ama por completo echa fuera todos nuestros miedos. Si tememos, es porque tememos ser castigados, y eso muestra que no hemos sido plenamente transformados por la plenitud del amor de Dios. La palabra de Dios para todos, PDT. El amor no sufre de miedo. Por el contrario, el amor que es maduro, no todo tipo de amor, sino el amor que es maduro. ¿El amor que qué? Que uno crece y madura en amar a Dios y conocer su amor, echa fuera el miedo, pues el miedo tiene que ver con el castigo. Así que el que sufre de miedo todavía tiene que madurarse en el tema del amor. Yo sé que me han soportado, pero la última versión es la Nueva Biblia Viva, NBB, N de nueva, B de bueno, B de Víctor. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Alguien dele un aplauso al Señor. No hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Wow. ¿Su qué? ¿Elimina qué? Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente, y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor o del amor de Dios hacia nosotros. Si Él te amó cuando no lo buscabas, si Él te amó cuando éramos pecadores, practicantes, que lo ofendíamos cada día, si Él te amó cuando vivías para que el reino de las tinieblas avanzara, comprando droga, alcoholizándote, apostando, andando con mujeres, qué sé yo, mintiendo, defraudando, las prácticas de pecado que cada uno tenía. Si Él nos amó siendo pecadores, ¿cómo crees que no te amará hoy que eres su hijo? Pero ¿cómo crees? Pero es que le he fallado. Dios lo sabe, y ya por eso proveyó a Jesús con un sacrificio eterno para tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Alguien más le puede dar otro aplauso a Dios? No estoy diciendo que Dios quiera que peques de nuevo, pero sabiendo que le ibas a fallar, aún así murió por ti. Él sabía que ibas a conocerle a Él, te ibas a acercar,
y vas a decidir entregar tu vida, y un milagro de transformación iba a suceder. ¿Alguien me está siguiendo? Pero sabe que ibas a fallar otra vez. Y él dijo: está bien, si él falla, yo sé que va a voltear a mí, va a pedir perdón, va a clamar a mi sangre, se va a limpiar de esa maldad, se va a levantar, se va a sacudir lo malo que tomó y va a seguir hacia adelante a ser perfeccionado por mí y mi amor. Alguien le da un aplauso a Dios. Cuando una persona cae continuamente, no puede avanzar, porque lo que tiene que hacer es levantarse y restaurarse. ¿Qué tiene que hacer? Y se detiene. Este es un proceso que tarda y se detiene. Por eso no avanza mucho. Pero mientras menos caigas y menos te deslices, más avanzas en conocer a Dios, en subir a las alturas, a comer sus pastos delicados y sus aguas puras, limpias y cristalinas. No es que Dios quiere que pequemos, pero Él ya ha hecho provisión. Si tú pecas o pecarías en el futuro, siempre y cuando tú al caer te arrepientas de todo corazón, te vuelvas al Señor y quieras seguir adelante y cumplir su voluntad. Porque sabemos, es cosa cierta y segura, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, en cualquier proceso, todas las cosas, aun sus fallas, debilidades y pecados, si se vuelven a Dios en amor, Dios hará que operen para bien de Él. Esto es, a los que no se quedan tirados en una falla, en un error, sino que se levantan y siguen adelante, porque saben que conforme a su propósito fueron llamados. Ya acabé, ya acabé, ya acabé. Avanza sobre tu temor. Cada uno de nosotros tiene diferentes temores. Temor al fracaso, temor a la muerte, que toqué un poco sobre eso. Temor a fracasar como papá, como esposo, que te deje tu esposa, porque lo que has hecho con tu esposa es un milagro que no te haya dejado. Yo no sé a qué le tienes temor, pero hoy Dios te dice: entiende, cree que yo estoy contigo a pesar de que no me sientas. Sábete que si tú enfrentas el temor o lo que te paraliza y quiere alejar de Dios a causa del temor, si tú lo enfrentas, Él enviará la gracia para ayudarte a vencerlo. Y si tú buscas conocer más y avanzas en comprender y experimentar el amor de Dios, ese temor que te detiene para venir a Dios y estar a cuentas y seguir creciendo, se quitará, y crecerás y serás perfeccionado en el amor. Puestos de pie, levante su mano al cielo y diga: he recibido tu palabra, y tú me dices que no tenga temor. Señor, esa sensación la he experimentado, pero ahora aprendo y te pido que pueda aplicar el creer que estás conmigo en cualquier situación que pueda experimentar. Aunque no te sienta, sé que estás conmigo porque tú lo has prometido. Señor, yo quiero crecer y profundizar en conocer tu amor. Todas las dimensiones, diga, la altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Muéstrame más tu amor. Gracias por el amor que has derramado a mi corazón, pero ayúdame a crecer en amarte a ti y en amar a otros. Y en el nombre de Jesús voy a avanzar sobre lo que me quiere paralizar. Y cuando una situación como el gigante Goliat avance contra mí, yo me daré prisa. Dígalo, yo me daré prisa y correré a la línea de batalla sabiendo que estás conmigo. Usaré los recursos que tengo para lanzar en fe lo que tengo que hacer, y sé que tú me ayudarás y dirigirás mi piedra para dar con acierto en aquella situación. Yo venceré
porque tú has vencido. Tú no eres un Dios de derrota, eres un Dios de victoria. Eres mi Dios. Venciste al pecado, venciste la muerte y venciste a Satanás. Tú vives en mí y me has hecho vencedor. Enfrentaré mi temor, todo temor, espíritu de temor, fuera en el nombre de Jesús. Temor al fracaso, fuera en el nombre de Jesús. Temor a la pobreza, fuera en el nombre de Jesús. Temor a la enfermedad, al contagio y a la muerte, fuera en el nombre de Jesús. Yo soy de Dios, le pertenezco a Él. Solo Él puede determinar cuándo me va a llamar. Mi vida es tuya para que yo crezca, camine y avance sobre todo temor que se presente frente a mí. Por Jesús y para la gloria de Dios avanzaré sobre mi temor. Amén.